coloquio sobre los rumbos de la descolonización a 90 años del nacimiento de Frantz Fanon. Esta sería la segunda mesa de nuestra jornada querida, segunda y última. Bueno, yo quisiera agradecer a las autoridades del CIAC por sus facilidades en la realización de este evento y por supuesto al doctor Jaime Ortega, presidente aquí, organizador de estas jornadas, y también a la doctora Margarita Vargas, que bueno, sin ellos este espacio que hoy estamos aquí realizando sería imposible. Bueno, vamos a dar paso y bueno, el tema de esta mesa que lleva por nombre Anticolonialismo y Descolonización, la presencia de Fanon, pues va a tratar de abordar la obra de Fanon desde diferentes enfoques muy diversos, diferentes, digamos, posibilidades, diferentes formas de apropiarse del discurso de Fanon. Y bueno, vamos a empezar con la doctora Margarita Aurora Vargas. Ella nos va a presentar una ponencia que se llama ¿Quién es Frantz Fanon en Martinica? Y bueno, voy a decir brevemente el currículum de la doctora. Ella es doctora en Estudios Latinoamericanos con mención honorífica por la UNAM en 2009. Es investigadora titular A definitiva en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Desde octubre del 2010 a la fecha ocupa la Secretaría Académica de la misma institución, es vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe por un periodo de 2 años. Es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores, es nivel 1. Sus líneas de investigación se refieren a la historia sociocultural del Caribe insular en el siglo XX y el movimiento estético literario del Caribe insular francófono en la segunda mitad del siglo XX. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran los libros del batey al papel mojado, Campesinos Cañeros y Vida Cotidiana en Puerto Rico, de 2011, y Martinica, tras las huellas de la antillanidad, del 2014. Entre los artículos destacan Explorando la criollización más allá del legado africano en El Cuervo, revista de la Universidad de Puerto Rico, y Eduard Glissant, Novelística de Esclavitud y Errancia en Menocine, revista de la Universidad Federal de Campina Grande en Brasil. Y bueno, también es profesora de asignatura en el posgrado de Estudios Latinoamericanos a nivel maestría desde el 2010 a la fecha. Bueno, pues sin más preámbulos le damos la palabra a la doctora Margarita Vargas. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes. Primero que nada quiero agradecerles a todos ustedes su presencia y al doctor Jaime Ortega, organizador de este coloquio, quien tuvo la gentileza de invitarme a participar en él. Voy a comenzar esta exposición con una cita de una novela de Eduard Glissant, martiniqueño, escritor, filósofo, psiquiatra, fallecido en 2011. La novela se llama La Case du Commandeur y solamente esta primera cita la voy a leer en francés. Todas las demás van a estar traducidas al castellano. Si cometí algún error en la traducción, en el texto están citadas en el idioma original. La cita dice así: Maman, je connais, je lis Fanon. Ne suffit pas de lire, il faut aussi réfléchir. Maman, la maîtresse nous a dit que les félagas sont des assassins. La traducción: Mamá, yo sé, leí a Fanon. No basta con leer, se necesita también reflexionar. Mamá, la maestra nos dijo que los félagas son asesinos. Hablar de una personalidad como la de François Fanon y sobre todo de la amplitud y complejidad de su obra escrita representa todo un desafío por sí mismo. Sin embargo, me atreveré a hacerlo abordando 2 dimensiones: los nexos y anclajes de esta, o sea, de su obra, con el mundo colonizado por Francia en esa época, fines de los años 50 del siglo XX. Concretamente en Indochina y Argelia. Y por otra parte, la situación en Martinica, es decir, la relación de Fanon con su isla natal y concretamente la recepción de su pensamiento ahí, a 90 años de su natalicio. Frantz Fanon es hoy en día conocido a nivel mundial y sobre todo en los países que tuvieron un pasado colonial. El sudeste asiático, la mayoría de los países de África, América Latina y el Caribe, por supuesto con excepción de las islas y territorios que aún son precisamente departamentos de ultramar
o Estado libre asociado o simplemente parte de. La obra de Fanon se circunscribe fundamentalmente a 4 textos seminales escritos entre 1952 y 1961. Peau Noire Masque Blanc, de 1952, de la que ya hablaron quienes me antecedieron. Sociología de una revolución, de 1959, Le Damné de la Terre, de 1961, y Por la Revolución Africana, publicada en 1964. Los 2 últimos publicados de manera póstuma, además de discursos, artículos y presentaciones en algunos congresos, como la expuesta en el segundo Congreso de Escritores y Artistas Negros, celebrado en Roma en el año de 1959, y cuyas memorias se encuentran publicadas en Présence Africaine. Su trabajo académico, particularmente en el área de la psiquiatría, tuvo un acercamiento social, al indagar cultural y emocionalmente en la ubicación del colonizado frente al colonizador, del negro frente al blanco. Sus observaciones partieron desde la experiencia personal y desde la práctica in situ como psiquiatra en diversos hospitales de Francia y Argelia. Notablemente en Saint-Albin-sur-Limagnol, Francia, donde coincidió con el psiquiatra catalán Francesc Tusquel Jouraudó, republicano español condenado a muerte por el régimen de Franco y quien revolucionó la práctica psiquiátrica en los hospitales, buscando lo que se ha llamado la psicoterapia institucional. En otras palabras, hacer de los hospitales psiquiátricos lugares más cálidos y donde el paciente encontrara una cura a través de la psicología y no solamente un lugar de reclusión. Fanon realizó, bajo la tutoría de Tusquel, el primer ensayo que daría origen a Peau Noire Masque Blanc. Por cierto, esta última publicada por primera vez en Seuil, en una colección llamada Esprit, dirigida entonces por Francis Janson, filósofo y de acuerdo con Jean Le Couture y Dominique Chagnollon, que son 2 académicos. Se refieren a Francis Janson como trotskista académico y anticolonialista militante. El otro hospital donde se desempeñó como psiquiatra, esta vez como jefe de dicho departamento, fue el Hospital de Blida-Joinville, en 1955. Ahí tuvo contacto, en 1955, tuvo contacto con otra personalidad que es interesante, el doctor Pierre Chollet, que era un médico argelino de origen francés, quien trabajó para el Frente de Liberación Nacional de Argelia, creado justamente un año antes, en 54. Y que además fue creado por Adane Ramdane, el líder intelectual del FLN, por cierto, asesinado por la fracción militar del mismo en 1957. Probablemente Pierre Chollet presentó a Fanon con esta ala dirigente del FLN. Bueno, esto tengo aquí las citas o sea, cómo se documenta eso fundamentalmente a través de algunas historias, como la de Sylvie Tenot, Historia de la Guerra de Independencia, que a la vez ella cita documentos históricos importantes. Paso entonces a la primera parte de esta exposición. Fanon, he llamado Fanon adentro y fuera de Martinica. Pero ¿qué pasaba en el mundo cuando aparece la primera edición de Peau Noire Masque Blanc? En términos muy generales y sí esquemáticos, el fin de la Segunda Guerra Mundial deja sentir su peso. El mundo colonial francés se tambaleaba. Las antiguas colonias en África, en el sur de Asia, incluso años después en el Caribe insular, reclamaban su derecho a ser territorios independientes. Las insurrecciones en Madagascar en 1947, también colonia de Francia, terminaron en una sangrienta represión. Los levantamientos mismos de Sétif y Guelma en la propia Argelia en mayo de 1945 concluyeron en masacres, cuyos recuerdos estuvieron presentes en la memoria de los líderes independentistas 10 años después. Desde luego,
la génesis, la gestación de todos estos movimientos independentistas no comienzan en los años 60 desde mi punto de vista, y por eso es que tengo aquí esta fotografía que data de 1924. Recordemos que en la misma París hubo una organización impulsada así por el Partido Comunista Francés en un primer momento y después independiente de él, de los propios caribeños colonizados, de los propios indochinos y de los propios magrebinos, que se organizaron y formaron justamente organizaciones. Una de ellas, que es muy importante, es esta Unión Intercolonial en 1926. Como ven, están las tres ramas, o sea, está Indochina, está el Magreb y está en general el Caribe y África. En estas tres organizaciones, Partido Anamita Independiente, Estrella del Norte de África, ya en las siglas en español, Comité de Defensa de la Raza Negra, ¿no? A la sazón, estas organizaciones, excepto la última, formarían también organizaciones revolucionarias que darían origen a los movimientos revolucionarios en Indochina y por supuesto en Argelia, ¿no? Entonces aquí vemos también un poco antes de la formación de esas organizaciones, 2 años antes, en 1924, durante el Congreso Internacional Comunista que se llevó a cabo en Moscú. Esta fotografía me gusta por eso. Podemos apreciar a León Trotsky, a Joseph Gonton-Lunion, que es un guadalupeño y que era el presidente precisamente de la fracción caribeña en estas organizaciones que se formaron en los años 20 en París, y Ho Chi Minh. Claro, aquí faltaría los demás. No los tengo localizados quiénes son, pero faltaría el representante justamente del Magreb. Bueno, entonces regreso al texto. Déjenme lo apago para no estar ahí. Entonces, bueno, esto sucede muchos años antes. Indochina, el hoy Vietnam, comenzaba en estos años 50 una prolongada guerra de independencia que termina por primera vez en la historia del colonialismo francés con una victoria militar para los ejércitos del Viet Minh, la batalla de Dien Bien Phu en 1954. Los pueblos colonizados contemplaban asombrados la delegación indochina, a la cabeza Ho Chi Minh, negociando la rendición de la metrópoli. La experiencia del combate durante la Segunda Guerra Mundial marcaría la vida de Frantz Fanon y de muchos caribeños de su generación, que voluntariamente se ofrecieron a pelear por la Francia libre de Charles de Gaulle, ya que a la sazón la mitad de Francia estaba ocupada por la Alemania nazi. Un Frantz Fanon de 18 años decidió cruzar el estrecho que separa Martinica de Dominica para alcanzar esta última isla en 1943, que estaba bajo dominio británico, y defender la madre patria. La Martinica del almirán Robert, es decir, la de la ocupación alemana, debió de ser una dura experiencia para el joven Fanon, no solamente por el bloqueo y las penurias económicas y de desabasto de alimentos que sufrieron los martiniqueños, sino sobre todo por el desprecio con que eran tratados los negros de esta isla, ciudadanos franceses que, sin embargo, sufrían todas las vejaciones propias del racismo imperante en el llamado régimen de Vichy. Sin embargo, Fanon se destacó en el frente militar, peleó en la batalla de Alsacia y fue condecorado con la Croix de Guerre, una condecoración importante, lo que no impidió que no pudiera desfilar con las tropas victoriosas, ya que como negro, de acuerdo con sus superiores, no podía formar parte de la alta oficialidad francesa. Experiencia de vida que también juega un papel en el análisis que realiza en su primera obra, Peau Noir más Blanc. Al terminar la guerra regresa brevemente a Martinica. Ahí colabora con la campaña electoral de Nécessaire,
como candidato a alcalde de Fort-de-France por el Partido Comunista Francés, al que tiempo después Césaire renunciaría en una carta pública dirigida a Maurice Thoré, presidente del mismo. Después vuelve a Francia para concluir sus estudios, primero de baccalaureat y después de medicina, concluyendo con la especialidad de psiquiatría. Frantz Fanon estudió en Lyon, la tercera ciudad más importante de Francia después de París y Marsella. En esa época, de acuerdo con testimonios, era poca la población afrodescendiente que vivía en esas ciudades. Las relaciones interétnicas entre blancos y negros en general no eran bien vistas, causaban sorpresa y en muchos casos escandalizaban. Ahí también debió enfrentar nuestro autor la despersonalización que sufre el negro frente al blanco. En la época, Fanon sostenía una relación con una blanca francesa, madre de su primera hija, Mireille Fanon. Por otra parte, en las ciudades donde se concentraba el mayor número de estudiantes provenientes de las colonias, como estudiantes, Lyon, una de ellas, se formaron asociaciones, incluso algunas de ellas publicaban periódicos. Fanon, implicado ya en la lucha por la liberación de Argelia, no podía participar en ellas. Sin embargo, en el artículo de su autoría titulado en castellano La sangre corre en las Antillas bajo la dominación francesa, publicado en el Muajid número 58 del 5 de enero de 1960, da cuenta de las manifestaciones obrero-estudiantiles en Martinica de 1958-59 que proclamaban la independencia de esta isla llamada de las Flores. Y bueno, justamente aquí tengo el artículo. Desde luego no lo voy a leer, pero sí voy a, digamos, por ejemplo, leeré 3 renglones. Todo antillano, todo guyanés, donde se encuentre hoy, se sentirá sacudido de manera violenta. En efecto, los franceses, después de haberle dado categorías peyorativas a los árabes y africanos, a malgaches e indochinos conceden, reconocen que con los antillanos las cosas toman otro sesgo. Cierro aquí la cita de Fanon por la Revolución Africana. Lilian Kestelot, estudiosa belga que entrevistó a la mayoría de los líderes, escritores y artistas que estuvieron implicados o fueron simpatizantes con el movimiento de la negritud en sus diversas etapas, porque recordemos que la negritud duró desde los años 1930 por lo menos hasta los años 60, o sea, tuvo diferentes etapas. Hace el siguiente retrato de Frantz Fanon, o sea, a un nivel quizá más cercano. Traduje la descripción que ella hace, se las leo. Él explicaba lo que esperaba de él mismo, del papel de la negritud, de los intelectuales y de los otros. Para él los escritores se dividían en 2 categorías, los que jugaban el juego del colonialismo y los que no lo hacían. En este punto no era un hombre que hiciera concesiones. Cierro la cita y paso rápidamente a la segunda parte de la exposición, que es Fanon en Martinica. Una ruptura importante en la vida y en la obra de Frantz Fanon es sin duda su paso por la clandestinidad al ser miembro del Frente de Liberación Nacional de Argelia, hecho que de haber sucedido tuvo que haber ocurrido en algún día preciso de 1955. A tan solo un año de la creación del FLN y de su brazo armado, la Armée de Liberación Nacional, o sea, el ejército, el revolucionario hace pública su renuncia al hospital psiquiátrico de Blida-Joinville a través de una carta publicada en 1956, cuyo contenido revela la clara postura de Fanon, al lado de los que luchaban por la injusticia. La misma actitud de congruencia con sus ideas, la imposibilidad de compartir un espacio del que por obvias razones ya no formaban parte, que Césaire, cuando este último renuncia al Partido Comunista Francés. Desde luego, en los métodos y en sus análisis serían distintos, pero en este punto coinciden. Otro martiniqueño, Césaire. Después de la publicación de este documento, Frantz Fanon es expulsado de Argelia en enero del 57.
Regresa secretamente a Francia y desde ahí se dirige hacia Túnez para colaborar con el periódico que creó Abane Rahmane, El Muadjid, y colaborar con la Revolución Argelina. Sus textos, Sociología de una revolución y la compilación de artículos del periódico referido que se publicó bajo el título de Pour la Révolution Africaine, dan cuenta de su capacidad logística y de cómo contribuyó con la lucha armada por la independencia de Argelia. Frantz Fanon debió establecer contacto también con Ben Youssef Ben Khedar, farmacéutico residente en Blida-Joinville, quien se unió al FLN a través de Abane Rahmane. Cabe recordar que en ese momento este último, o sea Rahmane, junto con Ben Hidi, dirigían la llamada zona autónoma. Ben Khedar, al triunfo de la revolución, fue designado presidente del gobierno provisional de la República de Argelia, justo cuando Fanon estaba ya muy enfermo de leucemia y no podía colaborar con él. Solamente le quedarían 4 meses de vida después de este acontecimiento. Resulta oportuno mencionar que el 17 de octubre de 1961, Fanon muere a principios de diciembre del mismo año. Se realizó una gran manifestación en París, en la calle de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, en el 12e arrondissement, a favor de la independencia de Argelia. En su gran mayoría acudieron obreros, trabajadores y empleados de origen argelino, habitantes de los suburbios de París, acompañados por martiniqueños, guadalupeños y guyaneses de la misma condición, tal como lo narra vivamente Didier Danic en su novela histórica Meurtre pour mémoire, traducida como Asesinatos archivados. La manifestación fue brutalmente reprimida por la policía francesa, CNRS. Se calcula que hubo un saldo de 140 muertos e infinidad de desaparecidos y torturados. El gobierno francés reconoció la cantidad de 2 muertos. El acontecimiento fue minimizado por la prensa de la época y los medios de comunicación. Incluso en la actualidad hay pocos estudios de carácter histórico al respecto. Los archivos policiales donde se encuentra la documentación sobre el particular no están abiertos al público, por considerarse aún un asunto de seguridad nacional. Como hemos observado, si Paul Marmas Blanc recoge sobre todo la experiencia del propio Fanon como colonizado y como negro, tanto en Martinica como en Lyon, Francia, Le Damné de la Terre condensa particularmente su experiencia como combatiente y miembro del FLN de Argelia. El prólogo que realizó Jean-Paul Sartre al texto ha sido también ya comentado aquí. Por otra parte, se ha dicho que el título Los condenados de la tierra, Fanon lo acuñó inspirándose en el poema Madrid, de Jacques Roumain, un haitiano, escritor, fundador del Partido Comunista en Haití en 1925 y más o menos contemporáneo a Fanon, nace en la misma época, 2-3 años antes. Publicado en la revista Común en 1937. Curiosamente encontré la traducción de ese poema en esta antología de poesía dominico-haitiana. Y bueno, si me da tiempo leeremos unos 5 renglones, ¿no? De ser así, no solamente se prueba la preocupación de Fanon por el Caribe y ese estar dentro, entre comillas, aún estando fuera de Martinica, y también del Caribe en general, y particularmente de todas aquellas luchas que buscaron una mejor situación para sus pueblos, tal como lo fue la Guerra Civil Española. Entonces, antes de pasar al último, ya voy terminando, les leo aquí rápidamente 5 renglones del poema Madrid, ¿no? Es aquí el espacio amenazado del destino, la huelga se estrella donde, acudidas del Atlas y del Rin, las olas confundidas de la hermandad y del crimen sobre la esperanza acosada de los hombres. Pero es también, pese a los sagrados corazones bordados sobre el estandarte de Mahoma,
los escapularios, las reliquias, los gris de lucro, los fetiches del homicidio, los tótems de la ignorancia, todas las vestimentas de la mentira, los signos demenciales del pasado. Aquí se arranca el alba de los jirones de la noche, que en el parto atroz y la sangre humilde y anónima del campesino y del obrero, nazca el mundo donde será borrada de la frente de los hombres la marchitez amarga de la sola igualdad de la esperanza. Bueno, entonces a su consideración si se inspiró Fanon o no en este poema. Por último, ¿quién es Fanon en Martinica? Que es el tema central de esto, por lo menos de mi presentación. La pregunta resulta provocadora porque tiene varias dimensiones. Para los círculos estudiantiles martiniqueños, los que estaban en Fort-de-France, la capital, y aquellos que se formaron en las grandes ciudades universitarias francesas, incluyendo París, Burdeos, Lyon y Marsella, Frantz Fanon fue a través de sus publicaciones, notablemente por Noir más Blanc y su participación en el segundo Congreso de Escritores y Artistas Negros en Roma en 59, la gran inspiración para organizar un movimiento independentista. En Martinica, el mismo año de la muerte de Fanon, en 61, pero en abril se formó el Frente Antillano Guyanés de Liberación Nacional, FAGA. Uno de los factores imprescindibles para entender esta organización, a mi juicio, fue el papel desempeñado por los estudiantes antillanos y guyaneses residentes en Francia. La mayoría de ellos estudiaban en universidades del sur de la metrópoli. Y bueno, aquí les cuento un poco cómo se formaron estas organizaciones. Los estudiantes de Burdeos formaron en 57-58 la Asociación General de Estudiantes Guyaneses y Antillanos de Burdeos. Posteriormente se crearon otras dos organizaciones particulares, la Asociación General de Estudiantes Martiniqueños, que abarcaba a todos los estudiantes martiniqueños en Francia, y la Asociación General de Estudiantes Guadalupeños, que comprendía a todos los estudiantes guadalupanos residentes en Francia. La Asociación de Martinica llevó a cabo varios congresos. El tercero se desarrolló en París del 27 al 30 de diciembre del 59. En él se debatió el cambio de estatuto para Martinica, es decir, cómo cambiar el estatuto de departamento de ultramar que recién le acababan de dar en el 46, en el seno de una entidad o unidad antillano-guyanesa. Esta organización hizo un gran mitin, una gran manifestación en París el 14 de enero del 60, donde Jean Barfleur, que era el presidente a la sazón de esa organización, declaró, cito, los sucesos de Fort-de-France, o sea, los que Fanon narra y que ocurrieron entre 58 y 59, y sus muertos, han dado la señal para un nuevo comienzo. Ya en el cuarto congreso de esta asociación, celebrado en Montpellier del 27 al 30 de diciembre del 60, se pronunciaron estos estudiantes por un estatuto de autonomía interna. En el año de 1961, los estudiantes, tanto martiniqueños como guadalupeños y guyaneses, crearon otra revista, se llamó Matuba. En ella publicaron artículos sobre diversos asuntos de interés de la época, además de la discusión del estatuto. Por ejemplo, la incorporación de los jóvenes antillanos a la guerra contra Argelia. ¿Sí? Es posible que otro sector de martiniqueños que se negaron a ir a la guerra, tanto de Indochina como de Argelia, convirtiéndose por ese hecho en desertores para el Estado francés, huyeran a Ginebra, Suiza. Ahí circuló clandestinamente el periódico del FLN, el Moajid, donde escribía Fanon con seudónimo. Seguramente, algunos de ellos, porque hay un libro de memorias de Bruno Lara, donde él narra que leyó el Moajid en Ginebra, algunos como Bruno Lara, otros más martiniqueños, lo leyeron sin saber que era su compatriota. Y algunos también compartieron sus ideas y sus ideales. Sin duda, Fanon también sostuvo algunos diálogos con los miembros y dirigentes de la Sociedad de Cultura Africana,
a la sazón la organización que organizó los congresos de escritores y artistas negros. Algunos de sus presidentes fueron caribeños, Aimé Césaire, martiniqueño, y Jean Prismard, haitiano, entre otros. Esta sociedad invitó a Fanon al segundo congreso, donde precisamente presentó una ponencia sobre la cultura y el colonialismo. Inexplicablemente, Fanon viajó del norte de África, de algún lugar, a Roma, siendo un revolucionario buscado por el gobierno francés. Durante ese viaje se reunió por última vez con Jean-Paul Sartre. Regresando al Frente Antillano-Guyanés de Liberación Nacional, quienes lo conformaron fueron Édouard Glissant, Albert Beville, Marcel Manville y Cosme Marie Joseph, todos martiniqueños excepto Beville guadalupano, y todos poetas. El frente fue disuelto por un decreto presidencial de Charles de Gaulle apenas 4 meses después de su creación. Beville, al igual que Fanon, murió tempranamente en un accidente de avión en 62. Édouard Glissant ha hablado de Fanon en sus novelas de manera metafórica, evocándolo a través de sus personajes, denunciando sobre todo la falta de una memoria histórica en Martinica, debido en gran parte al hecho de ser todavía una colonia de Francia. Además de la cita que leí al comienzo de esta exposición, donde muestra cómo ha sido deformada la imagen de Fanon por el sistema educativo francés como un félégat, los félégas eran, Tenor dice que en árabe significa literalmente cortadores de camino. Eran, antes de las acciones armadas del Frente de Liberación Nacional, campesinos que detenían carros a mitad del camino para preguntarles a las personas cómo los trataban sus patrones. Y casi todos esos patrones eran franceses, ¿no? Y en caso de que supieran que no los trataban bien o había situaciones de injusticia, pues los félégas hacían justicia, digamos, ¿no? Bueno, en otra novela de Glissant que se llama Tout Monde, justamente hace referencia a que la historia de Martinica es como un cuerpo sin cabeza, ¿sí? Y dice, voy a citar, ya traducida la cita: nuestra historia es un cuerpo sin cabeza, ni más ni menos que como la estatua de Josefina. Nuestra ciencia es la evasión, el ir y venir, ¿sí? Bueno, ahí no hay ninguna estatua de Fanon en Martinica, en Fort-de-France por lo menos. Y bueno, hay una estatua de Josefina. Josefina fue la esposa del emperador Napoleón Bonaparte, en la plaza principal de Fort-de-France, que se llama Place de la Savane. Por otro lado, en Mahogany, que es otra novela que significa caoba, señala Glissant cómo Fanon, señala Glissant que hay una situación de anquilosamiento cultural en Martinica, tal como Fanon lo señaló ya desde su temprana época, y que esta situación de anquilosamiento cultural lo provoca justamente el colonialismo. Y aquí cito a Glissant en Mahogany: Martinica es un museo, el museo con mayúscula de la colonia con mayúscula. Sin embargo, aun cuando en 2011, a 20 años de su fallecimiento, se rindió un homenaje a su memoria en Martinica, no existe ningún vestigio tangible de su legado ahí. Ninguna estatua, ninguna calle que lleve su nombre, ningún centro cultural, ni ningún liceo que lleve su nombre. Ninguna referencia a su participación en los textos escolares de historia. Este silencio martiniqueño se compensa con la difusión de su obra que se ha hecho en África, en el precisamente mundo excolonial francés y notablemente en Cuba. Los restos de Fanon reposan en una shuhada, que es un cementerio para los mártires de la guerra, en la comuna de En Kerman, wilaya de El Tar, en Argelia obviamente. Fue inhumado en Gardimou, en la frontera argelina-tunecina. Su fallecimiento fue dado a conocer a través de un comunicado del FLN. Como se recordará, murió en el hospital de Bethesda, en Maryland,
y anteriormente había estado en la Unión Soviética buscando una cura a su tratamiento. Su esposa, Rosie Fanon, declaró en una entrevista que él siempre se opuso a ir a los Estados Unidos, pero que la esperanza de encontrar una cura era mayor. Muchas gracias. Muy bien, le damos muchas gracias a la doctora Margarita por su intervención. Ya tendremos oportunidad de tratar el diálogo con todos ustedes. Ahora vamos a darle la palabra a la compañera licenciada Tania Zahiri Gómez. Ella está estudiando la maestría en estudios latinoamericanos. También es pasante en la licenciatura de estudios latinoamericanos. Y en este posgrado, que es nuestro posgrado, está trabajando un tema sobre el pensamiento filosófico antillano en la diferencia y la alteridad, crisis de identidad y Caribe. Y la ponencia que ahora nos va a compartir lleva por título Frantz Fanon en ambos lados del océano, descolonización y solidaridad anticolonialista. Gracias por la presentación, Jaime, gracias por la organización del evento y por la invitación también. Y muchas gracias también a la doctora Margarita Vargas, que muy amablemente dirige mi investigación. Frantz Fanon a ambos lados del océano, descolonización y solidaridad anticolonialista. El martes 3 de diciembre de 2013, a los 95 años de edad, falleció en Alsacia, Francia, el general Paul Osores. 2 días después, el 5 de diciembre, pero 2.700 kilómetros más al sur, en Johannesburgo, Sudáfrica, moría también a los 95 años de edad Nelson Mandela, quien es reconocido por la lucha contra el sistema de segregación racial apartheid, abolido finalmente hasta 1994, hace apenas 11 años. Entre 1941 y 1943, Osores se había enrolado como voluntario en los servicios secretos de las fuerzas aliadas contra la Alemania nazi, por lo cual recibió la Legión de Honor, que le sería después retirada en mayo de 2001 por el entonces presidente de Francia, Jacques Chirac, quien había participado en la guerra de Argelia con el grado de teniente y se dijo horrorizado por las declaraciones de Osores unos meses antes. A principios de 2001, Osores había publicado sus testimonios en un libro titulado Servicios Especiales, Argelia 1955-1957. Desgraciadamente todavía no existe una traducción al español de este texto. En dicha obra, Osores describe la creación de los llamados escuadrones de la muerte por él mismo, comisionado por el general Massou para el descubrimiento y desmantelamiento del Frente de Liberación Nacional en Argelia. Del lado de allá. El 18 de marzo de 1962, tras 8 años de lucha por su independencia, el FLN logra que Francia dé su reconocimiento de la independencia de Argelia mediante la firma de los llamados Acuerdos de Vienne. En 1961, el gobierno francés había comisionado a Osores en Estados Unidos para ayudar a la construcción del campamento de boinas verdes de Fort Bragg, Carolina del Norte, y a leccionar a los estadounidenses en su preparación para la guerra antisubversiva a partir de sus experiencias en cuanto a las técnicas de batalla de Argelia. Sobre este tema profundizaré un poco más adelante. El mismo año, Frantz Fanon moría en un hospital de Maryland, Estados Unidos, diagnosticado con leucemia desde un año antes. Ese último año, Fanon lo había dedicado a terminar su obra Testamento, Los Condenados de la Tierra, que no alcanzaría a ver impresa y que a petición del mismo Fanon prologaría Jean-Paul Sartre, quien ya por entonces tenía algún acercamiento con el tema de la segregación racial por su contacto con Camus y de la negritud a través de su relación con Césaire, Cédar Senghor y Gontran Damas, los 3 creadores de la negritud. El acercamiento de Sartre a los temas de la negritud, a Fanon y a su momento político va a ser complicado por varias razones. Ya en la relación con Césaire había una cierta tensión con respecto al surrealista André Breton, que en 1942 llamaba a Césaire el gran poeta negro. En 1947, Sartre redactaría su famoso prefacio a la antología de la nueva poesía negra y malgache en lengua francesa, su Orfeo Negro. Las tensiones de dicho conflicto pueden ubicarse en un artículo de Georges Bataille,
de 1946, titulado El surrealismo y su diferencia con el existencialismo. Los condenados de la tierra es la más conocida y difundida de las obras de Fanon, y es a partir de ella, o a partir de la lectura de Sartre, que Sartre hace de ella y que en general se sigue, que se le reconoce asiduamente como el apólogo de la violencia en general y de la violencia caracterizada como terrorista de la Revolución Argelina en particular. Pero ya se verá más adelante que la conceptualización de la barbarie que se atribuye a los colonizados como algo natural no es sino otra imposición artificial de los colonizadores. Militante del Frente de Liberación Nacional en Argelia, Fanon renunció a su nacionalidad francesa para adquirir la argelina en un momento en que ni Argelia ni el resto de las colonias francesas del llamado Magreb, Mauritania, Sahara Occidental, Marruecos, Argelia y Libia, habían logrado aún su independencia. Participó prácticamente desde el inicio de la lucha independentista, comprometido con la causa de la liberación argelina y la descolonización del territorio y sus habitantes, sus cuerpos y sus relaciones. Había llegado a Argelia designado jefe de una de las divisiones del Hospital de Psiquiatría de Blida-Joinville. Mientras estudiaba medicina en Lyon, entre 1946 y 1951, conoció a Merleau-Ponty y tomó los cursos del filósofo que ya por entonces desarrollaba una fenomenología de la percepción y del cuerpo. Dichas ideas influenciarían la escritura del célebre texto Piel negra, máscaras blancas, donde Fanon evidencia el perverso mecanismo mediante el cual se logra que los colonizados adquieran una serie de disposiciones a considerar el mundo desde la perspectiva de sus colonizadores, según la cual en el mundo hay solo dos polos, uno blanco y uno negro, donde lo blanco se corresponde con lo bueno, lo bello, lo verdadero, lo universal, lo europeo y el colonizador, mientras que lo negro se corresponde siempre con su contrapartida de signo negativo y razón por la cual, cito a Fanon, hay negros que quieren demostrar a los blancos, cueste lo que cueste, la riqueza de su pensamiento, la igual potencia de su espíritu. Fin de la cita. Lo que a su vez justifica que los negros colonizados, no me refiero en este momento aquí a los negros por su color de piel, correspondan muy bien al esquema de la esquizofrenia, la enfermedad, la normalidad, la criminalidad, propuesto por los blancos, que también han osado construir eso que llaman el alma negra, la diferencia en otros términos. Cualquier parecido con el pensamiento Foucaultiano y o postestructuralista no es mera coincidencia. A los 18 años de edad, en 1943, Frantz Fanon se enlistó en las listas de las Fuerzas de Liberación Francesa, la llamada Resistencia, que lucharía también contra el régimen fascista de la Alemania nazi y la ocupación de Francia, o los territorios de Francia. Luego de haber recibido la Croix de Guerre por su participación en la batalla de Alsacia, volvería a Martinica para terminar su formación básica antes de partir a la Francia continental para formarse como médico, y participaría en las campañas electorales que llevarían a Aimé Césaire, su maestro, a ser maire de Fort-de-France, y también diputado a la Asamblea Nacional Francesa en el mismo periodo en que se discutiría y aprobaría la departamentalización de Martinica. Del lado de acá. Ya en los años 60, luego de la publicación de Los Condenados de la Tierra y el triunfo de la Revolución Argelina, en que había tenido una participación activa ese caribeño insular llamado Frantz Fanon, vinculado entonces a la tradición del pensamiento revolucionario y como por extensión o consecuencia al marxismo, aunque Fanon mismo haga críticas al marxismo, como si tal genealogía de la tradición, entre comillas, de la resistencia pudiera establecerse, como si el propio Fanon no hubiera puesto las bases para discutir la grandeza y las debilidades del espontaneísmo y las necesidades de acabar con una cierta forma de tradición, otra vez entre comillas, en que se convierte el régimen colonial, que es profundamente conservadora y como tal antirrevolucionaria, que se presenta a sí misma como la única alternativa posible, cito a Fanon, porque el régimen colonial se presenta a sí mismo como si debiera ser eterno. Fin de la cita. Esto lo dice en su libro Sociología de una Revolución de 1959. Decir que Fanon es un caribeño insular en el contexto de los años 60 no es una mención menor si se considera el contexto del Caribe en ese momento,
donde apenas en 1959 había triunfado la Revolución Cubana, que en ese momento tenía como principal fuente ideológica el pensamiento de José Martí, otro célebre caribeño tan importante para nuestra tradición filosófica e identitaria en calidad de sujetos nuestroamericanos, pero que un par de años después adoptará también la tradición marxista-leninista y participará de manera muy activa en la definición del contexto continental a partir de sus tratos con la URSS en plena Guerra Fría, con el llamado conflicto de los misiles. En este contexto geopolítico es en el que Estados Unidos comenzará una agresiva guerra contra todo lo que huela, se vea o parezca marxismo, comunismo o cualquier otra expresión que pueda ser asimilable a ello. Es decir, toda idea revolucionaria, toda resistencia, todo lo que no sea compatible con su doctrina de seguridad nacional, en ese momento en proceso de creación aún en Estados Unidos, pero que irá tomando fuerza durante los siguientes años y culminará con la aplicación del Plan Cóndor durante los llamados gobiernos democrático-autoritarios, dictaduras impuestas en América Latina, para ser más claros. En el libro Por la Revolución Africana, Escritos Políticos, que en realidad es una recopilación de textos de Fanon referentes a su visión política del mundo, se incluye un texto titulado Antillanos y Africanos, probablemente escrito entre 1952 y 1954, donde discutirá la noción de pueblo negro en la dimensión de las tensiones entre las Antillas, Martinica en particular, y África. Ahí explica el complicado proceso de toma de conciencia respecto al ser negro y concebirse a sí mismo como negro. En referencia al contexto histórico de dicha toma de conciencia, nos deja ver que para los antillanos una cosa es el negro antes de 1939 y otra después de 1945. Hay ahí entonces un periodo de crisis que marca un antes y un después en la conciencia antillana y la expresión de su ser. Antes de 1939, para un antillano, el ser negro no dependía de la cantidad de melanina presente en la pigmentación de su piel u otros rasgos físicos. Un negro es un africano, un antillano es un europeo. Ya vendrá el tiempo de la Segunda Guerra Mundial para dejarle ver al antillano el error en el que se encontraba al creerse a sí mismo superior frente al africano negro. Solo la ironía lo salva y solo por momentos, dice Fanon, que nos deja luego problematizar cómo esos momentos serán concebidos como lo propio de los antillanos, ahora sí negros, porque después de 1945, un negro es un africano, un antillano es un negro, luego entonces las raíces de los antillanos no están más en Europa, sino en África. Esta toma de conciencia abre el camino para que se den otras tomas de conciencia, es decir, se vuelve un proceso revolucionario en amplio sentido. Implicará la toma de conciencia de su diferencia respecto de lo que siempre se creyó similar, lo europeo. De la diferencia respecto de su identidad, que a su vez implica un desencantamiento entre el yo y el sujeto, y al mismo tiempo la toma de conciencia en cuanto a su similitud respecto de aquello de lo que siempre se creyó diferente. Esta semejanza representa la posibilidad del hermanamiento a partir de la afinidad y la conciencia, la solidaridad en suma. Ahora sí, con Césaire como diputado en la Asamblea Nacional Francesa, Martinica se departamentaliza. No deja de pertenecer administrativamente a Europa, pero ahora reconoce otras posibles raíces y la necesidad de solidarizarse y dar la bienvenida a la solidaridad proveniente de otras latitudes. Fanon llegará a Argelia con plena conciencia del destinatario de su solidaridad, en una realidad convulsa que ya perfila largos años de lucha por la descolonización. De otros lados. Por otro lado, están aquellos que, habiendo sido parte de la llamada resistencia francesa luego de la Segunda Guerra Mundial, pasarán a formar parte del gobierno republicano y sus instituciones, a las que las colonias indochinas desgraciadamente se les salen de las manos y cuyos procesos independentistas y de descolonización amenazaban con expandirse también por África. Entre estos personajes podemos encontrar al ya controvertido Paul Osores, a quien he mencionado al inicio de este trabajo. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Osores participaría activamente en los intentos por detener las luchas de independencia y descolonización en Indochina.
Para 1954 sería comisionado en Philippeville, Argelia, y un año después, en 1955, luego de una demostración de sus actividades de inteligencia y espionaje, en la que resultarían muertos 134 guerrilleros argelinos y solo 2 franceses, el general Massu le encargaría el desmantelamiento del FLN, para lo cual Osagès inventaría sus escuadrones de la muerte. Lecturas, que es el tema que estoy tratando de trabajar. Tengo un interés que debí de haberles traído la foto, porque hay una foto en un libro sobre la gráfica de la izquierda argentina, donde hay 2 libros desenterrados después de la pasada la dictadura, la foto de 2 libros, la gente enterraba sus libros. Yo no me imagino enterrando mis libros, efectivamente, porque sería imposible, además muy doloroso. Y esos 2 libros son 2 libros que me obsesionan, ¿no? Los Condenados de la Tierra, Fanon, y La Revolución Teórica de Marx, de Althusser, ¿no? Que eran 2 libros de las militancias políticas argentinas que son muy diversas. Y bueno, y Fanon, por otro lado, es el cruce con muchas cosas, ¿no? Es el cruce con el cine, por ejemplo, ahorita voy a mencionar algunas cuestiones. Es el cruce con el psicoanálisis, y con un primer psicoanálisis. Cita a Lacan en Piel Negra, Máscaras Blancas, ¿no? Y yo me atrevería a decir que él pudo haber formulado perfectamente bien que el colonialismo estaba estructurado como un lenguaje, ¿no? Así como Lacan decía que el inconsciente estaba estructurado como un lenguaje. Bueno, voy a leer, trataré de ser rápido, comentaré algunas cositas que olvidé escribir, o que ahora que escucho a las compañeras y sus excelentes ponencias, el trabajo que han hecho es impresionante. Fui anotando. Justifico el nombre de mi ponencia. Frantz Fanon fue leído en América Latina de maneras tan diversas que todas, al calor del tiempo, parecen remitirnos a esa imposibilidad de la revolución anunciada con mucha claridad en la segunda mitad del siglo XX. Aun cuando podamos hablar de una cierta traducción del lenguaje fanoniano dentro del cúmulo de lecturas y la circulación de dichas lecturas en el espacio sociopolítico nuestro, tenemos que enfrentarnos a la clausura momentánea o no lo sabemos, yo aún no lo sé, de ese discurso de la violencia revolucionaria. Y, por el otro lado, a la apertura con mayor radicalidad del discurso de la cultura nacional, ¿no? Y estos como momentos indisolubles. Clausura temporal, propia de una coyuntura, estamos en esta, y vean si no estamos en esta, que dentro de unos días cumplimos el año de una de las tragedias del neoliberalismo, ¿no? En la que, sin embargo, la apuesta de la descolonización ha avanzado por senderos creo que inesperados, sobre todo en algunos lugares de América Latina. El referente principal de mi trabajo hasta este momento es la investigación en torno a Fanon, que ha realizado el ya citado y muy querido amigo Alejandro de Otro, quien ya desde su poética y política del sujeto postcolonial, que fue su tesis de doctorado en el Colmex y al que pueden ustedes acceder libremente en la biblioteca de Claxo, ya se hace una primera lectura de los usos de Fanon. Alejandro además ha explorado de manera muy relevante lo que él llama las lecturas argentinas, la de Francisco de Lich en la revista Pasado y Presente, el muy importante, fundamental creo yo, trabajo de Carlos Fernández Pardo, que ya citó César, que era un militante peronista, así como un trabajo muy reciente de Nora Robotnikov, que es argentina y está exiliada, vino exiliada a México. De Otto es sin duda el referente más importante y con quien en gran medida se contrastan y discuten otras visiones a lo largo y a lo ancho de nuestra región, pero no solamente. También en el sur hay que destacar el trabajo de Gustavo Cruz. Gustavo Cruz fue egresado de nuestro posgrado en estudios latinoamericanos, quien ha hecho un cruce entre Fausto Reinaga, el pensamiento de Fausto Reinaga y el pensamiento de Frantz Fanon, cómo Reinaga leyó a Fanon y cómo Reinaga se inserta en esa discusión andina. Además, recientemente un amigo que espero nos escuche o nos esté viendo por internet, que está en Estados Unidos, Gaby Michel, está tratando de realizar o de rastrear la influencia de los grupos de cineastas en la Argentina, la influencia de Fanon. Me parece que es el grupo en el que estaba el Pino Solanas, que realizó aquella famosa producción de la Hora de los Hornos, ¿no? Ahorita que Margarita mencionaba a Francis Jameson, es muy importante esa figura, habría que problematizar a Francis Jameson. Francis Jameson hace el primer prólogo, que es buenísimo, a Piel Negra y Máscaras Blancas, que después desaparece y no se vuelve a publicar, ¿no? Está en la edición argentina, en una de las ediciones argentinas. Jameson es un muy amigo de Sartre, es un biógrafo, una especie de biógrafo de Sartre, y además también aparece en películas. Francis Jameson aparece en La China de Godard, ¿no? Tiene un pequeño segmento ahí, es bien interesante. Yo no sabía que se le consideraba trotskista, ¿no? Porque
la China y el maoísmo, y no me cuadra, pero bueno, es bien interesante ahora que lo mencionaba Margarita. También falta un trabajo sobre la revista Antropología del Tercer Mundo. Esa está todita disponible en internet, que se dice tuvo una influencia importante en la Argentina y en una cierta antropología fanoniana. También en Argentina se publicaron 2 libros, y voy a mencionar Frantz Fanon y la Revolución Anticolonial. Este me gusta porque algunas de las traducciones de los textos, que son textos de autores muy conocidos, como Peter Worsley, el que escribió Cómo Europa subdesarrolló a África, fueron traducidos por el poeta Juan Gelman, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy interesante ver ese cruce. Y esta biografía que se llama Fanon, de Peter Geismar, que me parece muy bonita porque tiene fotografías que casi no se conocen, como por ejemplo Fanon acabando de jugar un partido de fútbol porque le encantaba el fútbol, ¿no? Entonces esa parte, no solo a Bob Marley le gustaba el fútbol en el Caribe, también a Fanon, ¿no? No me he metido con México, tengo que decirlo. Creo que Víctor Flores Solá debe tener algo sobre México, sobre Fanon, algo escrito, pero bueno, sabemos que en México se tradujeron Sociología de la Revolución por Editorial Era y por el Fondo de Cultura, Los Condenados, ¿no? Trabajos relevantes recientes se han seguido produciendo, aunque me parece que el calado tendría que ser la manera en que medimos estos trabajos es diferente. Me refiero, por ejemplo, al trabajo de Agustín Lao Montes, que funge como introducción a la nueva edición de Los Condenados de la Tierra en Cuba. Está en internet, está en la jiribilla, es un trabajo impresionante, ¿no? Muy bueno. Otros trabajos en esta serie cubana sería el de Félix Valdés. En Chile, varios autores como Elena Oliva, Lucía Stecher, Claudio Zapata o Alejandro Fielman, que acá nos acompaña y que es un buen amigo, han editado el muy relevante ejemplar en torno a las posiciones de Fanon y el pensamiento anticolonial, realizando algunas operaciones a propósito de la obra de Fanon o del diálogo con sectores de la intelectualidad mapuche, por poner un ejemplo, ¿no? Que son algunos de los trabajos que están aquí. Alejandro, que está aquí con nosotros, hizo un trabajo sobre la radio, ¿no? Sobre el problema de la voz. Recordad que el Fanon escribe mucho así, es decir, la transcripción de su enunciación, ¿no? de sus discursos. Bueno, esto es lo que respecta a un panorama amplio y diverso de posibilidades. Varias lecturas y lectores han venido aquí y allá sobre los distintos niveles de la obra fanoniana. Han tratado de traducir su obra en distintas claves. Muerto en 1961, es de esperar que ese espacio sociopolítico que denominamos América Latina o Nuestra América tuviera distintas recepciones de su obra. La violencia, la cultura nacional, la revolución, la resistencia al colonialismo, el proyecto de la descolonización, por ejemplo, a partir de estos enclaves diversos y múltiples, tanto en su presentación formal como en sus posibilidades de hacerse realidad, en tanto que contenido material de una revolución que siempre estuvo a la espera de llegar. Latinoamérica, Nuestra América, fue un proyecto político y cultural, donde el fanonianismo fue leído en 2 claves, creo yo, ¿no? La cultura, el contenido material de la revolución era la cultura nacional y el proyecto de la descolonización, y de una expresión formal, la de la violencia revolucionaria. Me gustaría jugar con esta metáfora de la forma social y el contenido material sacada de los textos de Marx. La forma social de la revolución, siempre pospuesta en América Latina, se desplegó a través de las vías de la violencia revolucionaria, y como se sabe, no hay nada más diverso que la forma social. Por tanto, aquel paradigma vivió manifestaciones contradictorias y encontradas, quizá, y esto es a riesgo decirlo, hasta ser totalmente finiquitada como aspiración del conjunto de la sociedad. Esto está muy claro en las derivas, cuando uno estudia las derivas de las guerrillas latinoamericanas que apostaron por la violencia revolucionaria, ¿no? Es decir, que el militarismo de las organizaciones ganara peso, ¿no? Y que terminaran fusilando a sus compañeros, por ejemplo, ¿no? Y esto está muy claro en el caso argentino, con los textos de Besetti, ¿no? Donde Besetti, desde una posición creo que muy conservadora, Hugo Besetti cuestiona la violencia revolucionaria, pero tiene un punto a su favor. Efectivamente, aquello fue un desborde incontrolable. Esa violencia liberadora tuvo problemas en transformarse en violencia destructiva, ¿no? En cambio, el contenido material ancló en ideas claves y fundantes de nuevas posibilidades, que me parece esas sí siguen abiertas de manera más clara, ¿no? La cultura nacional como la expresión dialéctica en el viejo sentido de la superación y conservación,
de la relación entre lo particular y lo global, ¿no? Entre el todo y la parte, digamos, ¿no? Creo que la cultura nacional y la apuesta fanoniana y lo que me expusieron en la primera mesa va en esa dialéctica, ¿no? Es decir, no nos anclamos en nuestras identidades, reconstruimos nuestras identidades, ¿no? Y negamos algunas, por supuesto. Se apuesta, me parece, desde Fanon a renunciar a cualquier totalitarismo de la identidad, ¿no? Y sienta las bases para un nuevo humanismo anclado en formas específicas, pero a la vez compartiendo un sentido, un universo solidario, como lo explicó la compañera, y fraternal. En cambio, la otra parte de lo que yo considero es el contenido material de la revolución en Fanon, esto es el proceso de descolonización, se vio interrumpido prontamente, más o menos en los años 70, y vuelve ahora en casos muy alejados, como ejemplo Bolivia, a los que el propio Fanon quizá hubiera pensado, pero ya sin el anclaje de la violencia revolucionaria, ¿no? La descolonización se encuentra en proceso, por otras vías, en su forma social. Exploremos algunas derivas de mi hipótesis de trabajo. Nuestro itinerario tiene que comenzar, como se suele hacer en momentos de intervención teórica y política de corte radical o de pretensión de transformación de la realidad en América Latina, con el hecho fundamental de la Revolución Cubana. Dicha revolución fue un vendaval que hizo temblar la certeza de los paradigmas y las consignas, abriendo la puerta a nuevos horizontes interpretativos, permitiendo vislumbrar problemáticas irresueltas y consagrar un espacio político dentro de la teoría, hasta antes vedado, ya sea por el eurocentrismo, que es una realidad, o ya sea también por el nacionalismo revolucionario, ¿no?, que apostaba a las burguesías nacionales. De muchas formas nombrada, la inscripción de este espacio, que hoy podemos denominar el breve momento y creo que segundo de actualidad de la revolución, como lo dice Bolívar Echeverría, ya no limitada al espacio europeo, se hizo presente en América Latina. Fanon quedó entonces como un anclaje fundamental de dicha inscripción de actualidad de la revolución, y la epopeya cubana, con toda su potencia, con toda su sabiduría práctica y teórica, pero también con todos sus límites de época, de negociación y de proyección, logró ser cristalizada en el fundamental ensayo de Roberto Fernández Retamar, Fanon y la América Latina, que es de 1965. 1965 es el año del lanzamiento con claridad de la hipótesis del colonialismo interno. Estamos cumpliendo 50 años de las tesis de Stavenhagen, las 7 tesis equivocadas de América Latina, y de la democracia en México. Ya desde el capítulo 5 de la democracia en México, el texto de Don Pablo, está puesto el problema del colonialismo. Analizamos la intervención del reconocido intelectual cubano y al momento de proponer también una intervención sobre su propia lectura. Para Retamar, el Fanon parte de una generación, es parte de una generación de dirigentes que fuera de la historia mundial eurocentrada y que parte de esas otras historias fuera del capitalismo centralizado logran cambiar, transformar la historia. Esto es, logran hacer la historia. Y más importante, modifican el curso de la historia, aún de esa historia eurocentrada. Es decir, no podemos entender ni siquiera el mundo europeo después de 1959. Por supuesto, Retamar dice, bueno, estos son grandes hombres, son Malcolm X, son Fidel Castro, Che Guevara, ¿no?, y menciona a otros. Aquí, los pueblos coloniales, tradicionalmente excluidos de las narrativas oficiales e incluso de las tradiciones críticas, ocupan un lugar central, ocupan un espacio como resortes fundamentales en la conformación del devenir mundo del capital. Retamar señala y resalta la frase de Fanon, nosotros los argentinos, justamente para comentar, he ahí la prueba de la unidad de nuestro mundo. La historia mundial se constituye no como la premisa de las narrativas centradas en Europa, ni mucho menos a partir de una confrontación en la Guerra Fría, sino a partir del arrebato que dicho monopolio hace los pueblos coloniales, que ante la necesidad de liberación y de hacer circular azorosamente a sus mentes más brillantes, ese es el mundo que, dice Retamar, es nuestro mundo y nuestra historia. La historia mundial aquí es pues el resultado de esa desestabilización producido al seno del capitalismo, de sus estados, de sus centros de control. La comunidad de esos revolucionarios que circulan, que rompen fronteras, que no se limitan a los estrechos límites de la tradición política nacional, dice Retamar, es la tradición de los desheredados, que podemos pensar, nosotros, están obligados siempre a migrar, más allá de las fronteras y límites, como lo seguimos viendo en la propia Europa el día de hoy. Dice Retamar, jugando con las palabras de Sartre, la patria del colonizado es una colonia en revolución. Ahí se expresan las posibilidades universales de ruptura con la cultura colonial encaradas desde un momento particular y específico.
la liberación nacional. Se trata entonces de una sola revolución con distintos procesos, distintas temporalidades y distintos matices, pero al fin una revolución. La historia mundial que resulta aquí ya no es la del devenir mundo del capital, sino la de la irrupción de los pueblos coloniales en una sola y misma revolución. Se trata de la rebelión contra el imperio totalizante, racional e iluminista del capital, de la rebelión de los pueblos multicolores frente al tono blancoide de la forma de producción y consumo del capital, de la rebelión de un conjunto de etnias contra otra etnia que ha declarado ser ella la esencia humana misma, y la depositaria del no color, del no particularismo, la depositaria del interés universal. La rebelión se llama aquí descolonización, el efecto que produce una nueva forma de la historia mundial que estaba en construcción, o que estaba en construcción. Esta es la intervención sobre las condiciones de posibilidad del enunciamiento de dicha historia mundial. Pero el punto crucial de la intervención de Retamar es sin embargo otro, el de la violencia, como en todos estos autores. Como bien destaca, es este el punto nodal de Fanon, como todos sabemos de manera casi unánime. Leemos entonces cómo en Roberto Fernández Retamar el desplazamiento de la temática se mueve de los vaivenes, por un lado de la violencia como una forma específica de lograr la descolonización, y por el otro en la temática inaugurada con potencia por la Revolución Cubana, el nuevo humanismo. Deshecho el apelativo hombre nuevo, pues no corresponde ya a las exigencias de nuestro lenguaje y de nuestro tiempo. El nuevo humanismo se forja para retomar en un camino doble, que no está escindido, el de la transformación de la subjetividad colonial expresada en el pensar con cabeza propia, tarea mucho más difícil de realizar que de enunciar, pero cuya urgencia ya se hacía presente en los años 60, y al tiempo el del avance del socialismo, como forma de cristalizar formas sociales de acuerdo a ese humanismo. No bastaba una nueva subjetividad, había que cristalizarla. En estos dos vectores se juega la lectura, me parece muy original, de Retamar, desde mi punto de vista, y que resultan hoy más difíciles de denunciar debido a la distancia ya que existe con los proyectos socialistas. Resulta curioso observar cómo Fernández Retamar insinúa que el libro de Fanon acaba su plan estructurado a partir del tercer capítulo. Esto es, aquello que se refiere, lo estructurado es aquello que se refiere sobre la violencia. Las reflexiones sobre la cultura nacional son, en Retamar, mucho más apretadas. Parecerían girar en torno a la formulación de una nueva identidad y de una cierta originalidad de este calado identitaria, dando la impresión de que no resulta un tema relevante en su argumento. Nada memorable en realidad en esta parte del texto de Retamar, salvo quizá la referencia a Martí, porque Retamar, como buen intelectual cubano, encuentra el hilo de continuidad entre quien poéticamente expresó estar con los pobres de la tierra, esto es Martí, y con quien desde una cierta África nos insiste sobre los condenados de la tierra. Cierro aquí la exposición momentáneamente del texto de Retamar. Resulta interesante señalar justamente esta dimensión. Desde el periscopio de la Revolución Cubana, el tema de la cultura nacional parecería no merecer en realidad mucho más espacio, no al menos que el que sí ocupa el de la violencia. El anclaje claramente privilegia la legitimidad de la violencia, esto es, la forma social de la revolución, de lo que hemos llamado, lo privilegia sobre el contenido material, o sea, la cultura nacional y la descolonización. Estos dos temas no parecen ser tan relevantes en la lectura de Fernández Retamar, lo cual nos obliga a interrogarnos sobre el peso de cada uno de esos elementos y justamente señalar un aparente cambio, en donde en nuestros tiempos recientes justamente lo desplazado es el problema de la violencia. Ahorita me voy a referir a un texto que salió en La Jornada a propósito de esto. Paso ahora a un segundo momento, el que coloca al intelectual Manuel Maldonado Denis, intelectual puertorriqueño. Denis escribe en el año 66, después de 65 y 66, estamos 51 años antes, ¿no? Que es este texto es apenas un año antes de su famoso y obligado libro sobre la interpretación histórico-social del Puerto Rico, en el que también aparece Fanon constantemente. El texto se titula Frantz Fanon y el pensamiento anticolonista contemporáneo. La interpretación de Maldonado se consagra en otro espacio teórico-político que no es el de Fernández Retamar, o sea, el lugar donde no hay una revolución triunfante que busca avanzar por el camino de la descolonización, sino en un espacio totalmente contrario a este, de un país que ni siquiera es independiente, como el resto. Para Maldonado, entonces, uno de los motivos más importantes para leer a Fanon se encuentra en el desenmascaramiento que se hace del humanismo liberal occidental. Se trata con Fanon de poner en cuestión a las corrientes de avanzada o progresistas de la Europa central, que suelen ser
las abanderadas de ese progresismo que también se exporta hacia nuestros espacios políticos. Lo hace a partir del dispositivo más importante, que no está puesto por la descolonización, sino por la práctica colonizadora, el de la violencia. La violencia del colonizado es una respuesta a esa violencia colonial, dice Maldonado. La primera se expresa en un momento de irrupción, en un momento de ruptura de la normalidad, en un momento anómalo, la insurrección anticolonial. En tanto que la violencia colonial se expresa naturalizada, ausente de rupturas, presente como un continuum, es el continuum de la historia. La violencia colonial es el continuum de la historia, retomando a Benjamin, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta violencia naturalizada? Cito a Maldonado. El propósito esencial de toda dominación imperialista es la destrucción de la nacionalidad del país colonizado. Dicha destrucción es llevada a cabo por dos medios fundamentales: la asimilación cultural de la colonia a la metrópoli a través de una ofensiva cultural de esta frente a aquella, destinada a borrar todo sentido histórico precedente al advenimiento del colonizador. Termina la cita. Aquí se juega entonces el desplazamiento fundamental del argumento de Maldonado. Aunque no nombrado como cultura nacional, se trata de un elemento de ella, el que tiene que ver con la función del intelectual. Entendemos, como lo hacía la tradición marxista Antonio Gramsci, al intelectual en su sentido amplio, aquel que tiene que organizar segmentos importantes de la cultura en su versión tanto espiritual como material. Intelectual entonces que ideológica, literaria, poética, técnica, teórica y materialmente están al servicio del colonialismo. La asimilación cultural pasa por asimilar al intelectual, en este sentido amplio. No hay posibilidad de cultura nacional sin intelectuales. De ahí la necesidad de cooptarle, de desplazar cualquier posibilidad de identificación de los intelectuales con los sectores populares o campesinos. En un segundo momento, referente al papel, espacio y destino de los intelectuales, Maldonado escribe: todo lo que ocurrió anteriormente al advenimiento de los colonialistas pasa a ser entonces prehistoria, balbuceo preliminar, incoherente, puerilidad primitivista. Se cierra ahí la cita. Esto es, el intelectual al servicio del colonizado tiene que aplaudir el pasado como prehistoria, de preferencia borrarla, someterla a un proceso de mistificación, quitarle su potencial utópico. En lugar de ello se coloca la historia, el progreso, el desarrollo, las fuerzas productivas, la abundancia, la técnica, la tecnología. La misión histórica del colonialismo, podríamos decir parafraseando al escritor inglés John Berger, es destruir la historia del colonizado. El intelectual practica, desarrolla y cultiva también su forma ideológica mayor, lo que Maldonado llama la pseudociencia, aquella que sirve para justificar la forma social y el contenido material de la dominación colonial. Puede ser la biología, puede ser la psicología, diría puede ser, pero de hecho siempre es la economía, ¿no? La antropología, clarísimo ejemplo. Discursos que forman el dispositivo colonial más potente, el pensar y el pensarse desde las categorías fundamentales que hagan prevalecer al colonialismo. La cooptación intelectual y la capacidad de forjar herramientas heurísticas. En la lucha contra el colonialismo, y aquí cito alguna referencia al Tusser, los conceptos, en la lucha contra el colonialismo, los conceptos son armas, son explosivos, son venenos, ¿no? Maldonado, y aquí la parte específica y más constante en la lectura de Fanon realizada por él, es la de insistir en las formas de la resistencia cultural por parte del colonizado. Maldonado encuentra, en el caso de Puerto Rico, el lugar donde el aferrarse al lenguaje es justamente una dimensión crítico-práctica fundante para resistir, para sobrevivir, para poder designar al mundo más allá y a pesar del colonialismo. Dice, pienso en el caso de Puerto Rico, dice este autor, y en el español en cuanto a instrumento de resistencia frente a los repetidos intentos de enajenación cultural que padecemos los puertorriqueños. Esta cita no podemos dejar de señalar en este segmento la similitud que existe entre el ensayo de otro ensayo de Fernández Retamar, que es el de Calibán, ¿no? Si ustedes han leído el Calibán, Fernández Retamar inicia diciendo: me entrevista a un periodista y me dice que sí tenemos cultura. Y Retamar dice, pues eso es preguntarte si existimos. Sería lo mismo con el lenguaje, ¿no? Es quizá por estas razones antes expuestas por Maldonado que el sujeto que produce la insurrección anticolonial no es propiamente el intelectual, de ninguna manera, que más tarde que temprano tendrá que optar por un bando u otro, sino el campesino, ¿no? Esto habría que trabajarlo. ¿Cómo ven las lecturas fanonianas al sujeto anticolonial o descolonizador?
Maldonado concluye con dos ideas que serán claves para leer a Fanon desde un espacio político distinto al de la Revolución Cubana. En primer lugar, señala su consecuencia práctica, la formación, dice él, de un antiimperialismo nacionalista que ponga en jaque la hegemonía económica del capitalismo. Este concepto es así, lo dice así, antiimperialismo nacionalista. Primero efecto o consecuencia de su peculiar lectura, pues conjunta al tiempo el nacionalismo y el antiimperialismo, como en los años 20. Segundo momento, su formalización definitoria del pensamiento de Fanon. Quiero hacer dos citas largas de Maldonado que son bien interesantes. Su teoría, dice Maldonado, ya que no marxista, puede llamarse quizá populista. Su fe inquebrantable en los pueblos de los países subdesarrollados, pero sobre todo de los campesinos de dichos pueblos, le ponen junto a aquellos teóricos políticos contemporáneos que ven en los movimientos de liberación nacional de los pueblos subdesarrollados la punta de lanza que romperá la espina dorsal del sistema imperialista mundial. En lenguaje clásico esto sería algo así como el eslabón débil, ¿no?, de la cadena imperialista estaba ahí. Bien, este último segmento resulta relevante compararlo con otro texto de Maldonado que no vamos a comentar aquí por el tiempo, titulado Fanon y Martí, que fue publicado, y lo digo con orgullo, por el latinoamericanismo, por el Centro de Estudios Latinoamericanos, hace como 40 años, ¿no?, de la UNAM, cuando todavía se publicaban esos textitos bonitos, ¿no?, de una colección chiquita. Aquel texto, bueno, este texto no vamos a hablar, pero tiene un objetivo, aquel tiene un objetivo, buscar la producción del encuentro entre la tradición martiana independentista y las nuevas formas de producción de una cultura nacional, que no nacionalista, en la obra de Fanon. En el argumento de Maldonado, en este segundo texto, se aventura una hipótesis que contrasta con lo que acabo de leer, de citarles, pero también resulta muy sugerente. Dice Maldonado en este texto, que está en internet, está en el repositorio de la Facultad de Filosofía: hoy día casi todo el mundo reconoce que Frantz Fanon es para las sociedades coloniales lo que Marx fue para la clase obrera. El portavoz, el adelantado, el lúcido expositor, no solo de lo que podría denominarse la fenomenología del colonialismo, sino también el despertador de conciencias, el destructor de mitos, el infatigable enemigo de todo régimen asentado sobre la dominación de un pueblo sobre otro. Los condenados de la tierra es algo así como el gran manifiesto de los pueblos del tercer mundo. El toque de clarín de quienes ya no estaban dispuestos a continuar sirviendo en el papel pasivo de meros espectadores de la historia. Me parece que colocar en el estatuto similar en condiciones de producción muy distintas, por supuesto, a Marx y a ser equivalente a Fanon, es un acto profundamente sugerente. Justamente pues porque coloca a las fuerzas sociales que eventualmente pueden realizar el ejercicio y la práctica descolonizadora no en la constatación de un sujeto imaginario o ficticio, una gran clase social, sino del conjunto de clases, incluido, como está presente muy claramente en Fanon, en el lumpen proletario. Bueno, para cerrar, las lecturas de esa revolución imposible, esa que no llegó a ser, ¿no?, que se abrió después de la Revolución Cubana, que conjuntaban anticolonialismo, descolonización y socialismo, adquieren una forma social de expresarse y cristalizarse a través del eje de gravedad de la violencia. En cambio, su contenido material, como proyecto, como potencia, como posibilidad, creo que aún siguen estando, espero que sigan estando presentes. La descolonización tiene entonces un lugar tan importante como el concepto de fin de la explotación, como el concepto de valor de uso, como el concepto de forma natural que dominan el marxismo. Es decir, Fanon puede ser leído como la pieza de ese rompecabezas del que el marxismo es solo una parte y que necesita ser completado. Concluyo ahora sí con las lecturas, y esto va a raíz de lo que se discutía en la sesión anterior. Efectivamente hay un segundo, tercer quizá momento de la lectura de la obra de Fanon, y gran parte de esto lo está haciendo la Academia Norteamericana, ¿no? Y bueno, eso tiene posibilidades y también tiene límites. Hay unas grandes lecturas muy interesantes, a mi gusto, la de Gordon, la de Lewis Gordon es de las más poderosas, y hay otras lecturas que francamente dejan mucho que desear, porque claramente hacen decir a Fanon lo que la intelectualidad norteamericana latinoamericanista quiere decir, y eso también tiene sus riesgos, por supuesto, es legítimo, pero tiene sus riesgos. Sí quiero referirme de manera muy puntual al texto que me pareció horroroso de Raúl Sibeki en La Jornada, ¿no? Verdaderamente es lo que no tenemos que hacer con Fanon. O sea, con Fanon se pueden hacer muchas cosas, pero lo que hizo Sibeki en La Jornada no tiene nombre, es decir,
miren, desechar el problema, ni siquiera problematizar el problema de la violencia y decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con Fanon porque la violencia no sé qué, es uno, demostrar que no se ha ido a Fanon, dos, que no se conoce lo que está produciendo Fanon, y comprar el argumento a Hannah Arendt. O sea, ya suficiente tiempo ha pasado como para seguir pensando en Hannah Arendt. Y además no encontrar. El tipo dice, ¿por qué es actual Fanon? Y entonces hay un montón de razones legítimas, que son sus temas de investigación además de él, ¿no? Que serían las razones por las cuales Fanon actual, lo cual tiene razón, el proceso de despojo, y terminar rematando el problema de la violencia en una página, es decir, no problematizando, no se puede hacer eso. Se ve claramente que el texto está marcado por la lectura de Wallenstein y por la de Ramón Sosfobia. Está bien, pero no se puede quedar uno así. Sí, justamente eso es lo que me parece no tendríamos que hacer con Fanon el día de hoy. Perdón, es que me molestó mucho cuando leí el texto. Porque claro, aparece en La Jornada, ¿no? El mainstream del pensamiento crítico y no sé qué. Y uno llega y dice, bueno, en fin. Les agradezco mucho y en verdad muchas gracias por aguantarse hasta este momento.